Y eso forma parte de lo que uno empieza a construir internamente. Cuando uno dice de dónde trabaja, casi que se vuelve el quién eres tú. Y eso es parte de lo que uno empieza a entender con los años. Content Therapy. Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Content Therapy. Hoy con un invitado, como todos, muy especial. Se llama Nicolás González. Ahorita estábamos acordándonos con Nicolás que nos conocimos en el año 2008. Yo, la verdad, le perdí el rumbo a Nicolás completamente. Y hace unos días, haciendo esta investigación que yo hago para ver a quién podemos invitar, me encuentro con que Nicolás está trabajando para una marca de vehículos que es BMW y para otra marca que es Mini. Entonces dije, ven, voy a invitar a Nicolás a que conversemos del tema de marketing y aprender, porque como yo ahorita le estaba contando, en cada una de estas charlas aprendemos un poquito más. Entonces, Nico, bienvenido a nuestro nuevo capítulo de Content Therapy. Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad, feliz de estar acá. Es un honor realmente poder sentarme acá a charlar, volvernos a ver después de tantos años y contar un poquito de lo que vivimos detrás de los supuestos éxitos y de qué es el fracaso en la vida de las carreras de las personas, ¿no? Creo que es un tema muy apasionante y la verdad me tiene muy contento estar acá sentado. Bueno, Nico, pues gracias por haber aceptado la invitación. Ayer yo le estaba contando aquí a Luna, que es la productora de esto, le estaba contando a Luna que ayer Nico me llamó y me dijo, venga, yo quiero entender un poquito más del tema de Content Therapy. Y ahorita estábamos empezando a conversar, como les digo, nos conocimos hace 18 años y yo le perdí el rumbo completamente a Nicolás. Y empecemos y metámonos en materia, Nico. ¿Cuál es la definición para Nicolás González de el fracaso? ¿Cuál es una buena definición? Am, yo creo que desde mi punto de vista, el fracaso es algo completamente necesario, pero tal vez una definición sería eso que tiene que hacer uno en la vida, así sepa o sin importar si le va a ir bien o le va a ir mal, pero lo tiene que hacer. Y muchas veces eso lleva a supuestos fracasos, pero la verdad es que lo que me he dado cuenta es que el fracaso es según como uno lo aborde, ¿no? Como uno lo enfrente. Entonces, para mí, si lo viéramos desde un lado trágico, creo que mi vida ha sido llena de fracasos, absolutamente llena de fracasos. Pero con la vida y con los años, creo que uno empieza es a aceptar que esos fracasos es lo que lo han traído hasta este momento y lo van a seguir llevando hacia adelante y cada vez más entiende uno si los quiere tomar como un aprendizaje o los quiere tomar como algo que lo baja, le baja la nota, le baja el ánimo, el autoestima. Entonces, eh, siempre he sido una persona muy abierta para hablar de las cosas que no todo el mundo quiere hablar, como los fracasos. Y por eso me generó mucho interés venir acá a sentarme y realmente hablar con alguien tranquilamente de las cosas que a veces no salen tan bien como uno espera, pero que mirando hacia atrás tienen un gran valor. Es que como le hemos contado a las personas que han estado acá, lo más difícil en la vida es decir, sobre todo en nuestra sociedad, decir, yo fracasé. Y porque esta sociedad desafortunadamente no hay una cultura de fracaso previamente establecida. Es decir, a la gente, a los que fracasamos, en algún momento yo les contaré mis fracasos, em, a los que fracasamos muchas veces nos tildan. ¿Tú qué opinas de eso? Pues uno tiene que estar tranquilo y seguro de que lo que hizo lo hizo primero con un objetivo positivo, constructivo, de agregar valor tal vez, y que no siempre se logra. No siempre uno puede tener
digamos que entrando en el tema de mercadeo, la campaña exitosa que se ganó premios, no siempre es eso. Hay veces hay que aprender un poquito, hay que caerse, hay que rasparse, porque lo que le enseña a uno es que uno se puede volver a parar, que uno puede volver a empezar incluso, y que al final el fracaso es algo completamente, casi que inexistente. Porque si uno lo mira desde una óptica mucho más de aprendizaje, pues el fracaso es algo que le va a enseñar, punto. Así que hay que abrirle los brazos, darle la bienvenida y saber que va a doler, ¿no? Eso es algo inevitable, ¿no? Así uno lo tenga claro, el fracaso siempre va a doler. Uno tiene sus metas, objetivos, y cada vez que uno se cae, pues le duele y no le encanta irle a contar al amigo o a la pareja o a la familia o en el trabajo, oiga, me caí. Entonces, pues es muy importante tener esta terapia y casualmente del nombre del contenido, pues Nico, estoy casado, hijos. no me casé, tengo un hijo de 5 años, vivimos los tres, contentos ya hace 10 años y es pues finalmente la motivación principal para seguir adelante, creo. ¿Tu señora qué hace? Mi señora trabaja en una empresa de relaciones públicas que se llama Babel. Ah, ok. Está muy contenta, le ha gustado mucho y casualmente es su segunda temporada en la compañía y en la primera temporada no le fue bien. Y es un caso de éxito de fracaso, de cómo después de un tiempo de que no le fue bien, la llamaron nuevamente y le ha ido supremamente bien y ya lleva más de 3 años. Y está Ok, muy contenta. ok. Bueno, les quiero contar, hace un momentico, cuando empezamos a conversar, que yo le pregunté qué había pasado en la vida de Nicolás. Nicolás me dijo, tengo un cuento, hay un caso que tal vez ha sido mi mayor fracaso, de una compañía que él montó de insumos, o podríamos decir, relacionada con los insumos para la construcción, Sí, de acabados. de acabados. Es decir, Nicolás trabajó en mercadeo durante, pues, 15 años, toma la decisión de salirse del mundo del mercadeo y se va a montar una compañía relacionada con insumos para construcción. Así es. Con una idea que tenías de sacarla, como decimos, del estadio, y lo que ocurre es que, cuéntale a todo el mundo cuál fue la historia. O sea, ¿por qué una persona con 15 años trabajando en mercadeo toma la decisión y dice, me voy del mundo del mercadeo y me voy a montar mi propia empresa? Cuéntame la historia. Bueno, voy a tratar de ser resumido en la historia. Digamos que sí, trabajé bastantes años en multinacionales reconocidas. Entonces, estuve en Bavaria, estuve en Coca-Cola, estuve en Bimbo, estuve en Virgin Mobile. Creo que todas son compañías en las que cuando uno habla, pues la gente dice, Todo el qué mundo las chévere, qué conoce. bueno, todo el mundo Sí. las conoce y eso forma parte de lo que uno empieza a construir internamente. Cuando uno dice de dónde trabaja, casi que se vuelve el quién eres tú. Y eso es parte de lo que uno empieza a entender con los años. Y llegó un punto en el que dije, pues no, yo siempre he tenido muchas ideas y parte de esto fue una idea que vino de un amigo del mundo de la construcción y me dijo, oiga, hay una cantidad de construcciones de apartamentos BIS. Para los que no saben qué es BIS, es lo que se llama vivienda de interés social. Es decir, vivienda que está hecha para las personas que necesitan o que no tienen muchos recursos y es una oportunidad para tener sus primeros hogares. Así es. Entonces, estos apartamentos, por temas de economía precisamente, vienen sin acabados. Y hoy en día esas personas se enfrentan al momento de recibir su apartamento a diferentes opciones para hacer los acabados de su apartamento, es decir, ponerle el piso, terminar los enchapes del baño, hacer la cocina y de ahí en adelante todo lo que le quiera hacer al apartamento. Pero siendo un negocio tan masivo, pues tenía mucho sentido y yo venía un poco de ese mundo del consumo masivo. Pero entonces lo que hice fue buscar una opción y meterle un poquito esa parte de la experiencia del consumidor o del cliente o la parte de mercadeo y construí como un videojuego donde la gente en tiempo real podía ver su cocina, su piso, sus baños, cambiar los colores y demás. La idea, genial,
El mercado estaba completamente dado. En ese momento se construía, hoy en día también se construyen miles de apartamentos, pero en ese momento estaba en pleno auge. Y decidí meterme en ese emprendimiento con el gran apoyo de mi papá, que es constructor y que siempre me ha apoyado. Entonces, digamos que sí tenía una red de apoyo muy grande, tal vez psicológica, y duré casi 2 años remando como nunca había remado en mi vida o trabajado. eh, y aprendí realmente hoy que estaba haciendo un poquito como el recuento de qué situaciones de fracaso uno podría tener, pues este fue económicamente no fue bueno. Y yo no estaba ni financiado, ni estaba con ahorros de 15 años como para decir, puedo soportarlo. Eventualmente llegó la oportunidad en Autogermana sin yo haber tomado la decisión de dejar el negocio, pero fueron parte de las decisiones de la vida de, ya llevo 2 años sufriendo bastante, mi hijo en colegio, etcétera, y empiezan ciertas presiones y creo que la mejor decisión fue entrar a Autogermana. Pero dentro Para, de... perdón, para poner a todo el mundo en contexto, Autogermana es la, el holding que es el que representa en Colombia la marca BMW, la marca Mini y no Y la sé si... marca de Motorrad, Ah, BMW y la Motorrad, marca de de Motorrad. motos. De acuerdo. Así que, Pero ¿y entonces qué fue lo que pasó? O bueno, dentro de eso, em, sea, si tú te pudieras devolver en el tiempo al momento en que decidiste montar esa compañía que, digamos, le hacía los acabados a muchos apartamentos de vivienda de interés social, ¿qué le dirías en ese momento al Nicolás que estaba pensando, oiga, si va a montar una compañía para eso, tenga cuidado con? lo primero, el entendimiento de los clientes. Entonces, yo vengo de un mundo donde naturalmente no había tenido que entrar a entender qué es un cliente que compra su primer apartamento con un esfuerzo gigante. Entonces, lo que para mí era algo sensato para cobrarle, para ellos era su vida entera. Entonces, ahí primero empecé a entender, oiga, yo no conozco al cliente bien. Yo Es estoy decir, cobrando algo, primero hay que entender al consumidor y hay no que mandarse, entenderlo ok, y no mandarse de frente de una. En otros momentos uno se puede mandar sin pensarlo tanto, pero hay ciertos momentos en la vida en los que uno sí tiene que analizar un poquito más. Segundo, hay que entender muy bien em, financieramente cómo está uno. Entonces, a mí lo oía en otro de los podcasts que hicieron, el flujo de caja fue lo que al final me mató. Em, es decir, de nuevo sale a relucir el tema de la parte financiera. la O parte sea, tú no financiera eras es, bueno financieramente, yo soy bueno numéricamente, pero pero financieramente no tengo esa financieramente no. estructura financiera. Ok. Entonces, esto se ve en el negocio en el día a día de formas que uno no se imagina y no anticipa porque uno nunca estuvo de ese lado. Ok. Em, O sea, tú nunca tomaste un curso de finanzas. sí, en la universidad sí, Ah, claramente. sí, pero Pero en la vida la real, vida real no. manejar las finanzas de una compañía, entender que el flujo de caja es lo más importante, es algo que normalmente uno aprende y no lo entiende hasta que no lo vive. Ok. Entonces, primero, conocer al consumidor. Segundo, tenías debilidad en la parte financiera. En la parte financiera no tenía el músculo para sobrevivir un par de años operativamente bien y que esto no afectara la supervivencia de la compañía. Tercero, me empecé a dar cuenta que las personas tenían unas opciones que no eran mejores, pero para ellos funcionaban mejor. Es decir, los acabados no eran mejores, pero eran personas que les fiaban, que les dejaban o iniciaban la obra sin poner un solo peso. Y de hecho muchas veces hay una cantidad de personas que entran y roban a la gente. Entonces yo traté de jugar un poquito con esa sensación de seguridad y de estructura. Por eso tenía una experiencia para el consumidor mucho más interesante, pero que al final no era tan valorada como yo esperaba. Entonces la gente sí me decía, oiga, está increíble el demo que usted me está haciendo, pero usted cuesta 7 millones de pesos más.
y esos 7 millones era lo que deshacía el negocio. O O sea, más o menos $1,700 para poner en contexto cuántos son cuánto 7 puede ser hoy millones. en Sí, día. A veces más, a veces menos sí. incluso. Segundo, Pero ¿no crees que eso está relacionado con el conocimiento del consumidor, con el punto número uno? claro, Sí, claro, ok. claro, totalmente. Entonces, volví al tema. Yo nunca trabajé o nunca estuve de pronto entendiendo en mis previos trabajos ese tipo de industria. Ok. Segundo, la mano de obra con la que uno está trabajando es muy diferente a la que uno está, digamos, todo el día trabajando en una multinacional. Sí. Multinacional de procesos, ciertas calificaciones, ciertos estudios, etcétera. La mano de obra en la construcción, finalmente, en Colombia, es muy, muy, muy escasa en términos de desarrollo, de estudios y demás. Sí. Entonces se enfrenta uno a problemas que nunca había tenido. Ejemplo, el señor se fue de fiesta y no llegó. O el señor se cansó y se fue y no, ni siquiera avisó. Lo cual me pasó, por ejemplo, que fue uno de los momentos más duros que tuve en esos 2 años, es que se me fue el diseñador de las cocinas, sin avisar. Y él tenía todos los mapas o los planos, esto es como un Lego, para armar las cocinas. Yo quedé con 5 clientes que estaban esperando recibir su cocina en una fecha determinada y no se las pude entregar. Con gente que me llegó incluso con el camión del trasteo a la puerta de su edificio diciéndome, usted me dijo que me entregaba el 15 de diciembre porque yo invité a toda mi familia a Navidad a pasar Navidad en mi nuevo apartamento. Y eso es una frustración y un fracaso muy fuerte. O sea, eso realmente fue un golpe que a mí me bajó demasiado duro porque en ese momento dije, yo no monté esto para hacerle daño a nadie. Al revés, lo que quería buscar era ¿Cómo ayudarle a cómo la gente? ayudarles a que no lo robaran, a que tuvieran un mejor diseño. El diseño finalmente no cuesta, entre paréntesis, y cómo tener una mejor experiencia. Pero cuando empiezan a suceder todas estas cosas, se unen una cantidad de variables que no juegan a favor. También tuve mucho apoyo de amigos cercanos que me dieron la mano para entrar en algunos proyectos y tener esa demanda para poder satisfacer. Y aún así fue muy, muy difícil. Fueron 2 años realmente en donde psicológicamente sufrí mucho, económicamente sufrí mucho, eh, pero hoy mirándolo hacia atrás es un aprendizaje, es un fracaso demasiado importante en mi vida, demasiado importante. Pero entonces te hago dos preguntas. La primera, ¿cómo se conecta? A ver, Nico, como les conté, toda la vida trabajando en el mundo mercadeo, toma la decisión, se va a montar una compañía, ya nos acaba de contar, y ahora vuelve al mundo del mercadeo hace 2 años y medio a trabajar en dos marcas muy reconocidas. Hoy cuando miras de para atrás, ¿en dónde se unen los puntos? O sea, ¿cuáles son los puntos que te unen mercadeo, construcción, otra vez mercadeo? O sea, cuando tú miras de para atrás dices, hombre, creo que esto que viví acá me ayudó para esto que estoy viviendo ahora. Total. Y hay un punto muy claro y es valorar lo que uno tiene. Yo creo que después de haber pasado 15 años con unos momentos duros, que ahorita podemos hablar también de otros fracasos previos en estas multinacionales, pero finalmente yo venía en unos cargos buenos, con un crecimiento interesante, unos momentos peores que otros, pero venía uno con unas marcas y unas compañías muy buenas. Y llegó un punto en el que me cansé del mercadeo tradicional, del consumo masivo. Entonces, Ah, ok. en ese momento, todo confluyó y decidí montarlo de Biz. O sea, ¿tú estabas en ese momento, era en Virgin o era en En Vivo? Virgin En Virgin Mobile, Mobile. que también fue o sea, Virgin en Colombia desapareció, ¿o no? Hoy no, hoy en día sigue. Ah, sigue, Hoy en día ok, sigue y es un negocio pequeño, es un negocio súper ok, interesante y tiene una cultura espectacular ok. en Colombia. Em, pero me cansé en un momento y dije, esto no es lo mío, yo no estoy contento, no estoy dando el 100%, en fin. Pero cuando paso 2 años en los que le quitan a uno completamente el piso, y estoy hablando desde qué software tienes en el computador y que si se te daña, ¿quién te lo arregla? Y ese era el mundo en el que yo venía. Entonces uno empieza a valorar cosas que uno daba por sentado. Y eso solo pasa cuando uno se bota al agua, se quita esas cosas, esos lujos o esos eh, formas de trabajar
y se da cuenta que no es tan fácil. Y así la idea sea una idea millonaria, porque la emoción con la que yo le contaba a mis amigos que estaban emprendiendo esto no era normal. A mí me decían, oiga, yo nunca lo había visto a usted hablar así de motivado laboralmente. O sea, qué felicidad verlo así. Y el detonante para haber tomado la decisión de no más fue ese racional que hiciste. Yo monté una compañía para ayudar a la gente y no para hacerle daño. Ese fue Uno de esos. uno de esos momentos bien importantes que marcaron ese tema, más diciembre, es un momento que además Claro, a mí personalmente emotivamente. me encanta, y entonces Claro. decirle a alguien, oiga, no le tengo su apartamento, y no solo no se lo tengo, sino se va a demorar 2 semanas más, pero empieza uno a, también se le prende a uno un poco un chip totalmente diferente de recursividad, de solución, de qué hago, porque es que yo no puedo dejarle al señor el camión ahí. Claro. Entonces, en ese caso puntual había un hotel cercano y yo le pagué 3 noches de hotel. No tenía ni cómo pagárselas tal vez, ni el apartamento del señor iba a dar utilidades, pero al final yo, yo era la cara del negocio y yo tenía que darle una Que solución. responder. Entonces, empiezo uno a aprender que definitivamente uno no puede dar por sentadas las cosas. Y hoy en día noto, hermana, una de las razones que de hecho en las entrevistas las mencioné fue, yo creo que hoy en día yo valoro muchísimo más llegar a un sitio, tener un computador, una persona, tener un equipo, tener todos los beneficios económicos y no económicos que ofrece una compañía sólida, pues no es algo menor. No quiere decir que uno no deba sacrificar su sueño o sus pasiones o no volver a intentarlo, para nada. Pero de pronto volverlo a intentar de una manera diferente y como con mucho más agradecimiento hacia lo que uno tuvo antes. Vean, interesante. Y entonces, tú, tú acabas de decir, yo hoy valoro, por ejemplo, tener el software del computador. Que si se me daña el computador, hay alguien que me lo arregla. Tú sabes que hay un amigo mío que siempre ha insistido en que no todos los seres humanos somos, digamos, estamos preparados para emprender. Hay muchos seres humanos que prefieren no emprender, sino trabajar toda su vida y que tener esos beneficios. Tú hoy, después de lo que viviste hace 2 años, ¿volverías a meterte a emprender? Sí, no necesariamente lo pienso hacer ahorita, no necesariamente tengo un plan de emprendimiento, pero definitivamente siento que es algo que ¿Qué quieres hacer? fortalece mucho a una persona que tenga ganas de hacerlo. Eso sí, si no tiene la intención y lo está haciendo solo porque todos sus amigos lo hacen y les ha ido bien, creo que no sería una razón correcta. A mí, a mí me impactó mucho un día que salí a las 10 11 de la mañana a comprar algo a la droguería porque me estaba sintiendo mal. Esto estoy hablando en las empresas en que estuve antes. Y me di cuenta que me perdía de todo eso que estaba pasando mientras yo estaba sentado en un computador. Esa fue, por ejemplo, una de las razones para decidir, oiga, yo quiero otra cosa. Quiero algo en donde yo esté en el día a día un poquito más activo, y eso va en cada quien. Pero definitivamente yo creo que emprender es algo que le aporta a uno muchas cosas. Sobre todo mis papás son emprendedores desde hace mucho tiempo, antes de que esto fuera una tendencia. eh, y hoy en día a los 70 y 60 y punta de años, son personas que un domingo pueden estar trabajando, un sábado pueden estar trabajando, y ese es un poco el ejemplo que, pues, admiro mucho, ¿no? Entender que cuando uno se va de vacaciones no es poner en el Outlook, me fui hasta el 15 de febrero, no me escriban, sino usted sigue teniendo la rueda rodando y cómo tiene que afrontar eso sin que le dañe sus vacaciones. Entonces yo creo que sí, definitivamente es un tema que me gustaría hacer de otras maneras. No, Y, no, y si te pudieras entonces devolver, imagínate que aquí alguien está en la misma situación tuya, que está diciendo, hombre, no estoy contento en mi trabajo, quiero pensar la posibilidad de emprender. ¿Qué recomendación le darías a esas personas? yo lo haría. O sea, si una persona te dice, no, yo quiero hacerlo, pero qué recomendación le darías? Primero, con lo que acabas de decir, fíjate que hay una constante con lo que tú estás diciendo. La mayoría de los fracasos vienen de
empresas o de personas que no han evaluado muy bien al consumidor y no conocen quién es el consumidor. Total. Es el primera. La segunda, la parte financiera. Mencionaste la parte financiera. La financiera, pues, hoy en día vemos negocios que empiezan con millones de dólares detrás. Y no es que esté mal, es la forma en que hoy en día se comporta la economía, es la forma de hacer los negocios, pero no es necesariamente natural, genera unas ineficiencias gigantes porque es un despilfarro, quemar plata, tanto se oye, digamos, de esto. Entonces sí, analizar la parte financiera, analizar al consumidor o la idea y tal vez testearla si se puede de una manera muy rápida y ágil, pues seguro va a reducir la probabilidad de que Sí, sea un fracaso total. Pero ¿cuántas historias no hemos oído de cómo empezó una compañía que hoy en día es algo completamente diferente a lo que inició? así es. Entonces, yo no conozco ningún plan de marca, ningún plan de vida, ningún plan de ninguna persona que se cumpla como lo hicieron. Como lo está pensado. Así que si tiene las ganas de planear, yo definitivamente le diría, hágale, arriésguese. Yo en general trato de arriesgarme en mi vida y a veces me arriesgo de más. Y entiendo que es parte de mi forma de ser. Y conozco mucha gente que es totalmente aversa al riesgo y diría, no, si usted no tiene la financiación, si no conoce a su cliente, si no tiene los ahorros de 2 años en caja por si se quiebra, no lo haga. Eso ya está en cada quien, en su ecuación interna. Pero a mí creo que el aporte de haberme botado al agua con ese dolor fue algo que hoy en día valoro demasiado. ¿Y qué tan importante ha sido el apoyo de tu pareja en este proceso? Muy importante, sobre todo en ese momento de la parte de construcción donde mi hijo pues está en una etapa pequeña y tener un hogar estable lo era todo. Entonces llegar a la Y casa y que eso la casa esté desequilibra, bien, les habla la voz de la experiencia, eso desequilibra completamente el hogar, total, ¿no? total, total. Además porque uno Sí. llega malhumorado, le habla mal, entonces se desahoga entonces con el niño o con la esposa o con los papás o con el hermano o con los amigos y empieza esa a generar relaciones tóxicas solo por un tema laboral. Tal vez puntualmente he visto que a los hombres les afecta mucho, a mí puntualmente el tema laboral. Entonces, tener una casa estable, llegar a una casa, digamos que, por decirlo de una manera coloquial, con comida bonita, arreglada, donde a uno lo están esperando, pues es tal vez gran parte de lo que uno está necesitando ahí, es ese apoyo, ¿no? Y sumado a la red que uno tiene de pronto en mi caso de tal vez mis papás y mi hermano que son como un pilar en mi vida de apoyo constante. Nico, ¿cuál ha sido hoy, después de todo esto, cuál ha sido entonces el peor, si podríamos decir, el peor error que has cometido en tu vida? Uh, ah, Mirando de para atrás. no, no fue laboral, pero sí estaba atado al tema y es en un momento cuando decidí emprender, empieza uno a entender que un carro en ese momento de la vida es un lujo y es un costo y no es una Es un inversión, es gasto. un gasto. Y dije, lo voy a alquilar, lo voy Voy. a rentar, lo voy a vender. Ah, ok. Cuando lo fui a vender, un señor me ofreció un alquiler y me robó. Me robó el carro. Era una estafa que hoy en día es muy famosa. Y eso fue un fracaso que me dio muy duro porque Emocionalmente. emocionalmente dije, pero, pero ¿cómo me pasa esto a mí? O sea, que le pase al de al lado, al que, no sé, pero ¿cómo me pasó esto a mí? Y no fueron uno sino dos carros. En el momento en el que yo estaba queriendo emprender. Entonces fue un totazo muy duro emocionalmente y Y económicamente. económicamente. Pero ese tal vez ha sido el error que más me ha costado. Que todos los otros errores, mal que bien cuando uno trabaja en una compañía multinacional, pues llegando al punto final, no es la plata de uno. Cuando sí es la plata de uno es que uno empieza a sentir el dolor.
Mm, Y yo creo que ese es el valor que hoy en día cuando estoy en una Autogermana y en cualquier compañía, uno entender que si bien no es su plata, no hay que hay cuidarla. que cuidarla porque a alguien más le puede estar doliendo y eventualmente le puede doler a usted Claro. que pues lo pueden sacar. Pero ese robo fue algo en lo que fue una etapa muy difícil porque implicó temas de seguridad, temas de salud, temas económicos fuertes, em, pero sobre todo emocionalmente dije, ¿cómo me pasó esto a mí? Entonces, y duré años, 2 años, con un pleito, con una persona que está en la cárcel, con todo un tema al final que uno dice, necesito salir de esto. De ahí salió algo muy bonito, y es que uno de los carros los recuperé y los restauré con mi papá, que fue mecánico en sus inicios de vida, y fue como ese renacer cuando el último día que lo sacamos del taller y estaba completamente eh, Remodelado. restaurado, remodelado, fue como un momento de los dos de pasemos la página. Y esto quedó ¿Y qué, atrás y aprendí. y qué aprendiste de eso? Me faltó hacer un poquito el análisis. Era una persona que tenía un pasado judicial muy fuerte y que por una simple verificación que uno puede hacer hoy en día muy fácil, que no la hice porque estaba muy confiado, porque era un negocio bueno, porque me ofreció, o sea, esto fue firmas, todo estaba en regla. Lo único que faltó revisar fue el pasado judicial de la persona que me hubiera salido todo. Ese detalle, hoy en día lo sigo pensando y digo, ese mínimo error es muy difícil de prevenir. O sea, así me haya pasado a mí, Es muy fácil muy prevenirlo, fácil. pero pues Pero puede tenía que, pasar porque, podía pasar. porque revisé los otros 9, pero el décimo no. O sea, lo hablé con amigos emprendedores que me dijeron pilas, no entregué el carro y uno como con esas ganas de, no, yo sí puedo y mire la idea que tengo y mire lo que me pasó a mí. Y entregué el carro y, Chao. chao, no lo volví a ver. Y un carro que entregué, lo compré en el concesionario el sábado, el domingo lo entregué y no, ese nunca lo volví a ver. Carro último modelo. Entonces son momentos muy duros, pero que al final le enseñan a uno cosas como, eso no es lo peor que le va a pasar, fresco. De eso usted sale. Sobre todo, afortunadamente, tenemos los recursos para salir. Logré conseguir un trabajo, logré hacer algunas cosas y la parte económica, pues, quedó atrás. Pero aprender a decirle a las personas, revise un poquito antes de meterse en cualquier tema, como dicen de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Revise y no tenga miedo de preguntar 2 veces si hay algo que siente que no cuadra. ¿A quién ha sido la persona que más, para ti ha sido más difícil decirle la cagué, la embarré? Ah, yo creo que no, a mi pareja. A tu pareja. O sea, decirle la embarré y ya, y me pasó esto porque me faltó Sí, verificar a tu o sea, pareja. en ese caso fue así. O Fue sea, fue llegar fue como una pena con uno mismo sí, de yo lo quería hacer bien, pero realmente salió muy mal. sí, Y y no era tanto porque ella lo fuera a tomar mal, de hecho, no lo tomó mal, nunca una recriminación. Por ahí después hubo chistes, yo te lo dije, no sé qué, pero en ese momento nadie fue como, oiga, qué bruto. sí. Fue mucho apoyo y fue un momento, es duro, pero, pero creo que era más la pena con uno mismo, ¿no? Al final eso es lo que más pesa, uno poder mirarse al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo? Y eso te ha llevado a veces a dudar de ti, Claro, ¿sí? claro, total. Yo creo que, Y las dudas son a nivel personal, a nivel laboral, no, en general, todo. pero nuevamente, son momentos en los que uno duda mucho de uno mismo, Sí. pero cuando se aleja, da un paso atrás y empieza a mirar, "Oiga, yo ya he estado en situaciones, no sé si iguales, peores o mejores, pero he estado en situaciones duras, he salido de peores, de aquí voy a salir". Y afortunadamente ninguna de estas situaciones ha sido de salud, que son cosas que en Sí, lo serio sé. uno no puede reparar si hasta cierto punto. Entonces, yo creo que ese aprendizaje de esta puedo salir, así tenga dudas, así lo haya hecho, es algo que construye mucho internamente, ¿no?
Es ver ese fracaso desde otro punto de vista. Y cuando tú hiciste la entrevista en la Autohermana, ¿tú les contaste esto? No, No, no recuerdo haberles contado ese detalle del robo porque ahí no, eso ya no, ha sucedido. todo lo que acabas de mencionar. No, porque son entrevistas en las que uno enfoca de pronto otros tipos de temas, pero no por nada diferente a eso, no por pena. Tal vez de pronto uno no sabe cómo enfocarlo para que se vea como algo positivo. Así que definitivamente, como lo hemos mencionado, el fracaso está muy satanizado, ¿no? Sí, Y entonces, por eso te pregunto y esto lo menciono porque y se creo ve como que una debilidad más que como un sí. aprendizaje. Y yo les digo una cosa, miren, normalmente en una entrevista uno siempre pregunta todas las cosas maravillosas que ha hecho, pero son muy pocos los casos donde las entrevistas le preguntan a uno ¿en qué ha fracasado? Y la mayoría de la gente cuando yo le pregunto ¿en qué ha fracasado? Le dice, no, yo no he fracasado. Y a A mí ese eso téngale ya, miedo. ya de entrada, ese es un tema que yo, bueno, créanme, no hay mayor em, oportunidad que contar que uno ha fracasado. Yo se los digo, mucha gente no sabe la historia y por eso se los digo, en un futuro lo contaré, pero pues yo soy un hombre lleno de fracasos, y sigo fracasando, Y sí, y soy y hay que imperfecto seguir. como nadie, pero entender eso es difícil. Por eso te preguntaba si tú habías contado eso. Y Claro. posiblemente si mañana alguien oye lo que tú estás contando, dirá, hombre, este personaje ha tenido una experiencia que posiblemente muchas otras personas no la han tenido. Total. Y eso es maravilloso. Total, yo Ah, creo que eso es como lo veo yo. y tú le preguntas a la gente, en el equipo tuyo, ¿cuántas personas hay? Yo tengo directamente 15 personas, más o Hay menos, 15 y un personas trabajando contigo. equipo adicional extendido, Sí, pero 15 son como hay de mi 15 equipo directo. personas. Y, y cuando tú has entrevistado a la gente, le preguntas si ha fracasado. Sí. Sí, normalmente sí. El equipo que tengo actualmente hoy no hay muchos a los que yo haya Ah, entrevistado porque era un equipo ok. existente, pero dentro de las entrevistas suelo preguntar, no directamente qué fracaso, porque la gente sí Sí, se intimida, sí, pero sí, oiga, cuénteme algo en lo que no le salió como usted quería y qué hizo, cómo lo resolvió. sí. ¿Cómo lo Es que, enfrentó? es que resolver algo fácil o algo positivo, algo que va en Sí, su vida, eso no pues tiene, eso no está no tiene resolviendo nada. misterio. Hizo un muy buen Sí, trabajo al comienzo, sí. pero cuando las cosas van para abajo y usted en serio tiene que revertir la tendencia, cambiar las ventas, eh, pues yo creo que ahí es donde realmente uno empieza a aprender como ese otro cerebro un poco más recursivo y más, pensemos fuera de la caja. Es que, eh, y esos son motivadores que solo se prenden en ciertos momentos de la vida. O sea, la recursividad que yo tuve en mi momento de construcción, pues es algo que es muy difícil tenerla en otras Sí, situaciones que no totalmente. lleven a eso. Pero pues definitivamente uno tiene que aprender pues y a desaprender, ¿no? Ahora que lo preguntaba que a quién me había dado un poquito como a quién me había costado más decirle Fallé. lo del robo puntualmente que fallé, y creo que a mis amigos fue algo que sentí pena, o pues como frustración, como no es algo de lo que me siento orgulloso de contar, porque además llegué con mucha emoción a contar previamente, no como que Oiga, ensillé antes de, lo logré y ahora tenga por el y otro lado. ahora tenga. Entonces, mientras que lo de Bis sí fue algo que, si bien fue muy duro, fue algo que finalmente le trabajé muy duro, y que pues el orgullo es más bien por ese lado, oiga, no salió, pero no es algo de lo que usted tenga que estar ni escondiendo, ni contándolo como algo exitoso que al final decidió cambiarse otra vez a la industria. No, es un tema. Si tú te pudieras devolver otra pregunta de esas, devolverse, ¿tú volverías a montar el negocio de construcción? Ojo, montarlo, no estoy diciendo igual que el anterior. No, claro. Yo creo que es un negocio que tiene mucha oportunidad. Sí, creo que hubo cosas puntuales muy bonitas del proceso, Sí, de realmente llevarle una experiencia diferente a los clientes. sí. Eso es algo que la gente abría los ojos y miraba y decía, ¿qué es esto? Ok. De
la oportunidad de negocio que existe hoy en día, total. Eh, pero el día a día de la construcción, después de eso, admiro a mi papá mucho más de lo que lo admiraba porque dije, ¿cómo llevas toda tu vida haciendo esto? La construcción es muy dura en Colombia, no sé en otros países, pero en Colombia es muy difícil. Se llega en la mayoría de los Mucha países es igual. inestabilidad, muy poca. eh, la mayoría de las personas que están ahí es porque les toca, no necesariamente porque por vocación. Entonces se enfrenta a unos retos humanos, tal vez, a este país que, que me pareció muy interesante haberlos visto. No necesariamente los quisiera repetir. Bueno, y hay una cosa interesante y es, con la situación económica de un país como Colombia en este momento, que pues, lo que tengo entendido es que pues no son las mejores condiciones económicas. Tú estás en un negocio de venta de productos de lujo, porque realmente comprar un Mini o comprar un BMW es un producto de lujo. ¿Cómo maneja uno una marca en un momento que tiene las dificultades que tiene un país y que no es un tema de calidad de producto, no es un tema de top of mind de producto? O sea, tú trabajas con dos marcas que tienen un muy buen posicionamiento, Total. una muy buena calidad, pero que dada la situación de un país que está en un momento aparentemente complicado, ¿cómo maneja uno mercadeo de una marca que... En esas, sí, en ese contexto. Primero, afortunadamente, sí son dos marcas muy fuertes. Y eso se ve en momentos difíciles. Entonces, hay algo bien importante. Uno construye marcas y muchas personas en el camino son muy incrédulas hacia la construcción de la marca porque son cosas que no siempre tienen un retorno inmediato a las ventas. Pero cuando llega un momento difícil y no hay construcción de marca, no hay equity o no hay valor de marca, ahí es donde empieza uno a entender, no tengo una marca fuerte. Sí, Entonces, en este caso, estas dos marcas tienen una capacidad de aguante importante porque viene con una construcción de marca de décadas. sí. Cada una con más o menos años, pero las dos con unos buenos años de construcción. Y segundo, hay un tema importante en el consumidor. Es que tal vez fue de las primeras enseñanzas de la universidad y es, en la macroeconomía lo que menos cambia es el estilo de vida que cada persona quiere para sí mismo. Es muy difícil de cambiarlo. Estén mejor o peor los momentos económicos, la gente siempre intenta mantener su estilo de vida. Eso quiere decir que no son marcas que son relativamente ajenas a la situación económica. No lo pondría así. Definitivamente es un reto más grande Sí, y cuesta más esfuerzo sí. y tiene que traer uno más leads, la conversión baja. Hay que hacer eventos un poquito más inspiradores para que la gente vuelva y crea y para que la gente tome una decisión de no irse por lo económico o de menor precio por algo de mayor valor que en ese momento de pronto no es una necesidad para la gente. Sí. Entonces, ahí es donde está el reto de los equipos de poder sacar adelante estos momentos de pronto no tan holgados en términos económicos, pero ese cambiar los hábitos es algo muy costoso. Y un hábito de una persona es, yo tengo un estilo de vida, sea cual sea salir 3 veces a la semana a un restaurante o una, o irme de viaje 2 veces al año. Es muy difícil cambiar hábitos y el consumo masivo se empieza a dar uno cuenta de eso. Uno siempre llega con esas ganas de sacar una campaña que cambie el mundo y la forma de consumir algo. Y son muy pocos los casos. El hábito de una persona es algo muy fuerte. Entonces, si uno tiene que un hábito de tener un buen carro, de tener unas buenas marcas, de tener un estilo de vida, eso pesa mucho, así la persona racionalmente no quiera gastarse cierto dinero en un vehículo. Eventualmente termina diciendo, lo puedo hacer, me gusta, encuentra ciertas excusas porque su forma de vivir es así. No es la única explicación, pero definitivamente sí son marcas muy fuertes que logran pasar momentos difíciles de una manera diferente a las de otras marcas. Los sustitutos son diferentes. Interesante porque yo hubiera pensado que una marca o marcas como con las que tú trabajas
que en momentos digamos, de recesión, uno pensaría y dice, pues es lo primero que la gente baja. Pero más o menos lo que me estás diciendo es que eso es muy relativo. Es muy relativo. Y en las marcas que manejamos o pues que lideramos en Autogermana, sí tenemos esa fortuna de tener marcas muy fuertes. Y definitivamente la gente no afecta tan drásticamente Su estilo de su vida. estilo de vida. No lo Mire, hace muy porque eso interesante. significa aceptarle a tu entorno Al entorno social social que que está eres, pasando que estás bien o que dificultad. estás mal. Sí. Y es absurdo, ¿no? Porque los primeros Pues que sí, deberían es apoyar es eso. absurdo. Sí. De hecho, en un podcast tal vez escuchaba que una de las razones más importantes por que la gente se quiebra como familia es porque se van a vivir a un sitio donde su alrededor tiene una capacidad económica mucho más alta. Esta familia llega, intenta vivir Integra a eso, y ahí a termina ese nivel reventado. y terminan reventados. Pasa lo mismo, pues. Si tú tienes cualquier marca de carro que sea la tuya, no te quieres bajar de eso, Juan, porque qué interesante. que es un poco la construcción de lo que tú reflejas hacia afuera y no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, sino esta es una de las explicaciones por las que no afecta tanto, pero sin duda el reto de estos años ha sido fuerte. Claro. No, o sea, lograr el número, el objetivo, siempre requiere que pues haya un equipo detrás muy enfocado, ¿no? Eh, Ok. Y Nico, si tú vas a contratar hoy una persona, y esto para la gente que está saliendo de las universidades, que vaya a ver esto, o que quiera cambiar de trabajo, si tú vas a contratar hoy una persona, ¿cuáles dirías que son las tres cosas que tú miras en una persona para que haga parte de tu equipo? buena pregunta. La primera que siempre miro en un trabajo o en cualquier aspecto de la vida, creo, es la parte humana. Trato de buscar de alguna manera de entender cómo es esta persona fuera del trabajo, cómo es esta persona en algo que le gusta hacer, Ok. humanamente. Es una persona generosa, es una persona que es capaz de admitir errores, es una persona humana, transparente. Para mí eso es esencial. Ok, la parte humana La número parte uno. humana. Dos, yeah, digamos que entender qué tan capacitado está para el cargo es supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo sí trato de rodearme de personas que, como dicen hoy en día, sepan más que uno. Sí, ok. Entonces, pues puede ser muy humana y estar con toda la actitud, pero si realmente no es una persona calificada para el cargo, va a ser difícil. Y Ok. esta persona no la va a pasar O bien. sea, admiras experiencia. Experiencia. Y tres, creo que la actitud. Ok. La actitud supera Cualquier por, cosa. pues, casi que cualquier cosa. eh, y lo veo desde el lado personal o laboral. O sea, personas que uno ve y entiende, que uno siente que le va bien en todo y no es eso. Es simplemente personas que tienen una actitud muy positiva en la vida. Entonces, eso, pues para alguien que va a trabajar contigo todo el día, es vital, ¿no? Tener alguien Ok. que te ayude, que te apoye. ¿Qué tan importante es en tu negocio hoy la inteligencia artificial? Es un negocio tradicional todavía. Sí. Es un negocio Pero tradicional. desde el lado de marketing. Desde el lado de marketing. Está empezando a cobrar mucha relevancia. Sí. Yo creo que hay un potencial gigante todavía de realmente utilizar algo que valga la pena en la inteligencia artificial en la industria. Pero cada vez y pues con una velocidad increíble, hay más cosas que van a empezar a ser necesarias. En este momento, o desde que yo empecé, tal vez, hace 2 años, era más como una tendencia. ¿Qué hacemos con inteligencia artificial? Y de hecho, con mi equipo de innovación, pues con el equipo de innovación, hicimos unos pilotos y compramos unos tokens para empezar a probar sin ningún tipo de medición, sin ningún tipo de eh, objetivo específico numérico. Y creo que eso es parte de lo que hay que empezar a hacer. O sea, yo siento que todavía estamos muy lejos de entender qué temas prácticos podemos implementar en Colombia para utilizar la inteligencia artificial.
Siento que estamos muy en los primeros pasos, por más de que en el mundo ya todo el día te entras tú a Instagram y te dicen, ya no hagas nada, no trabajes, haz todo Sí, aquí. con inteligencia artificial. Ok. ¿Qué tanto eso es real? ¿Qué tanto sí se puede aplicar? ¿Qué tanto están las condiciones en Colombia para que eso suceda? Porque esa es otra cosa, ¿no? Es diferente de pronto estar en Alemania o en Estados Unidos y tener un ecosistema que ya funciona mucho mejor versus venirlo a traer acá. O sea, en tu área hoy no es mucho lo que utilicen la inteligencia artificial. En mercadeo No. puntualmente, todavía no tanto. Ok. Pero sí es algo que Te es dejo importante. una frase de Sam Altman de un evento al que fui hace unos meses que dice que el 95% de los cargos de mercadeo van a desaparecer. Te dejo la inquietud para que lo evalúes. Bueno, y una última pregunta, agradeciendo que lo que contaste hoy. Si tú pudieras regresar en el tiempo a un momento clave donde Nicolás González falló, ¿qué recomendación le darías al Nicolás de ese momento? Mm, que puede ser, oiga, vuelva a fallar o si usted no quiere fallar, haga esto. Dice así. Sí. Yo creo que no hay atajos en la vida, hay que trabajar duro. Y, y uno va aprendiendo que las cosas buenas hay que practicarlas, trabajarlas, madurarlas, y eso se aprende con la experiencia. Entonces, yo creo que en los comienzos de mi carrera y todavía, solo que en un nivel diferente, uno siempre se tiene que acordar de, no hay nada como el trabajo duro y acordarse de eso. Y es algo que veo en mis papás, y no estoy hablando de lo económico, ese es un resultado y es una consecuencia. Pero en general, O sea, si tú uno te quiere volverías sentirse y le bien, dirías, trabaje duro todos los días que pueda. ¿Eso podría ser? sí, más que trabaje duro es, no, no hay atajos en la vida para las cosas, se tiene que trabajar. Y de hecho eso es algo que no es algo mío ni puntualmente algo que yo haya pensado, sino es algo incluso que he oído de deportistas de Federer que dice eso, no hay atajos, si es el número uno, es el mejor. Padros, mire, si este tipo aquí y ya tuvo que haberle dado duro y no hay un atajo, él no tiene un servicio como el que tiene solo porque Solo es por eso. talentoso. Sí. Y eso es a veces algo que uno dice, no, es que yo para eso no me tengo que esforzar tanto o soy muy bueno en esto, entonces, y yo creo que eso es algo que constantemente como que trato de acordarme. Tal vez la zona de confort, la tranquilidad de no hacer nada, ese ideal de tú que quieres hacer en la vida, irme a acostar en una playa a dormir, es como algo tan lejano a lo real. Y la gente no piensa, la gente dice, sí, quiero irme a una playa, pero cuando lo piensa realmente, ¿en serio usted quiere una playa? O sea, eso ¿qué tiene de valor? Y para tener una vida de valor hay que trabajar, hay que meterle las horas que necesite. Ojalá sea algo que le guste, ojalá que sea algo que le apasione, y así sea algo que le apasione, se va a caer. ¿Tú has trabajado en algún sitio donde no te ha gustado trabajar? Claro, ¿Sí? sí, claro. Y puedes compartir en donde no te gustó trabajar? ¿O prefieres no? Prefiero no, Ahora. prefiero ¿Y no, por qué no te gustó? Entonces cuéntanos por qué no te gustó. muchas variables, desde cosas tan sencillas como la distancia de mi casa. O sea, cosas que el día a día me daban pereza, un trancón de una hora. Entonces hoy en día estoy en un sitio que me queda cerca, pues yo también me pasé a vivir cerca porque quería mejorar mi estilo de vida. La cultura, la cultura es algo que primero es casi imposible de cambiar. ¿Y cómo sabes antes de entrar a un trabajo cuál es la cultura? ¿Crees que hay algún Es muy mecanismo? difícil, pero pues me imagino que hay formas como de preguntarle a la gente que está adentro, o sea, hay formas de entender un poquito, eh, tal vez personas de talento humano que saben cómo leer esto, pero creo que es difícil, es difícil. Eh, de esta compañía que fue la que tal vez menos me gustó, había hablado con personas y todas hablaban bien de la compañía, que Y era a ti no te espectacular. gustó.
A mí no me gustó ni un segundo de lo que estuve. No me, en general no hice fit, tal vez. Puede ser por un tema del momento de la vida, el cargo, las marcas, lo que sea. Pero, Entonces, pero sí, lo que dirías es revise si va a cambiar de trabajo, ojalá investigue un poquito más de la sí, cultura laboral. sí, total, total, total. Yo Ok. creo que el tema de un cambio normalmente sea por algo, pues, salarial o por un Pero la ascenso, mayoría es salarial. la mayoría. Hay que pensarlo dos veces, tiene que valer la pena porque si usted está en algo que le gusta, arriesgar eso tiene un valor demasiado grande que uno a veces no lo tiene en cuenta. Entonces, si a ti te ofrecieran mañana irte a trabajar a otra compañía y te doblan tu salario, le dirías a la gente, oiga, pilas, antes de tomar una decisión de esas, investigue el clima laboral que tiene una compañía. ¿Qué otra cosa? Es una decisión de vida, ¿no? Si a uno le duplican el salario y depende de su salario, al comienzo de la carrera es muy fácil que le dupliquen a uno el Sí, salario. sí. Entonces, si se lo dice a alguien de 23 años, probablemente le va a decir, Sí. no lo piense. Si usted está en una parte de su carrera madura donde le dicen le duplico el salario, pues entienda qué implicaciones tiene eso. Su familia. Usted va a dejar de ver a su hijo porque, como dicen, el único que se acuerda de que tantas veces llegaste tarde a tu casa es tu hijo, no tu jefe. Mm. Entonces, eso téngalo en cuenta. Eh, y no se mienta. La plata no importa un monto dentro de un mundo normal, estamos hablando de billonarios, pero dentro de lo normal, la plata solo le llena a uno un pedacito en un momento muy corto. Y no es de ser desagradecido, mucho menos, pero eso se pasa. Y después queda el día a día de un trabajo que uno no quiere, un equipo que uno no quiere, una empresa que uno no quiere y que le pagan el doble. Bueno, ¿y qué hace si no tiene tiempo? Pero también depende de su objetivo de vida. Si es una persona que se quiere retirar temprano en la vida, invertir, pues de pronto aguántese esos 5 o 10 años en donde no quiere que le paguen el doble. No hay O una sea, regla. no existe para ti una regla hoy. No. Depende del objetivo que uno tenga, exacto. ¿Qué tanto está buscando uno algo económico sin importar cómo lograr eso? No, ok. Eh, Bueno, ¿hay algo, Nico, para terminar, que quieras decirle a las personas que te ven? no, pues realmente espero que les haya servido de algo esto. Espero que Ten la les haya certeza, gustado. ten la certeza que hay mucha gente que está en la Eh, misma situación que tú, total, o sea, yo creo igualito, que igualito, tú no eres el único. estos espacios donde uno puede contar esto tranquilamente, como sin ese juicio, son muy importantes y sobre todo hay que buscar tener una red de apoyo. Y esa red de apoyo no tiene que ser personas. Puede ser un podcast, puede ser irse a meditar, puede ser irse a montar bicicleta, puede ser leer, pero es importante que uno tenga cómo salir de los fracasos y enfocarlos de una manera positiva, constructiva, mucho más en pro de lo que uno está viendo para su vida. Así que para mí, feliz de contarles aquí un poco de les conté por ahí el 10% de los fracasos o menos, pero creo que son situaciones que le pueden servir a otras personas, o sea, y Es eso es que, creo que lo que es que yo insisto, me tenía. miren, no hay nada que lo enriquezca a uno más en la vida que los fracasos. No existe. Y tenemos que quitar la tara en países, sobre todo en los países latinos, la tara que hay alrededor del fracaso. Total. Yo creo que ojalá que la gente que contraten sea gente que haya fracasado, que haya cometido errores. O sea, es mucho mejor y normalmente los profesionales son mucho más valorados en otros países, gente que realmente haya metido las patas. Y por eso esta es la idea de Content Therapy, precisamente oír a personas como Nicolás, que es un ser humano, como lo soy yo, como Abel Muna, como es cualquier persona, que finalmente, pues la vida no es color de rosa como se ve en las redes sociales. Total. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De verdad, Yo creo Nico, que mil mucho cuidado con gracias. eso. Las redes sociales, No, esa comparación con el otro afecta demasiado y no hay que tenerle miedo. Nada mejor que contar la verdad tranquilo y, así y, es.
y poderse reír Pero un es que poco, eso ¿no? no pasa. Fíjense en lo que pasa en la red. El tema de las redes sociales es el caso perfecto. Todo el mundo es feliz, nunca tiene problemas, solo muestra, no, la realidad no es esa. No es esa. Y bueno, pues de verdad, Nico, mil y mil gracias por haber compartido. De verdad, No. mil y mil. Muy contento de estar acá y gracias por la invitación. Excelente espacio. Y bueno, estaremos pendientes para los siguientes Así será. entrevistados y Así esperamos será. la suya, ¿no? No, la mía Viene. viene próximamente, sí. Me han Muy bien. insistido mucho que bueno, que yo me ponga al otro lado. Entonces ya le dije que listo. Bueno, Porque muy sí, bien. la realidad es que somos imperfectos. Hay Y que eso es maravilloso, entenderlo y aceptarlo. aceptarlo. Así es. Y nunca va a terminar ese trabajo. No, para nada. Muy bien. Bueno, mil gracias, Nico. Chao. Bueno, a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.